Bienvenidos a Hoy por Ti. Este es un espacio de sabiduría y resiliencia para ti. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre digo, en cualquier lugar donde nos estés viendo y escuchando, este es un espacio especial para ti. Hoy por ti, un espacio de sabiduría y resiliencia en donde aprendemos muchísimas cosas, además de ver el lado humano de la gente. Y hoy tenemos una invitada especial que quiero muchísimo porque la verdad se ha dedicado a un trabajo comunitario impresionante, tiene una trayectoria maravillosa y ella se llama Silvia Aguirre. Silvia, bienvenida, buenas noches o buenos días, Bu- buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, primo querido. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, de verdad, yo sé que también siempre estás bien ocupada, pero fíjate que me llamó mucho la atención desde que empezamos aquellos años a trabajar en los temas de resiliencia, en los temas de desarrollo humano. Yo te quiero comentar que tengo un libro que se llama El Ojo Mágico, todavía lo encuentran en Amazon, y es un libro que a mí me motivó mucho, bueno, la idea de escribir este libro fue porque yo sentía y sigo sintiendo que nos hace falta desarrollar mucho esa capacidad de autoestima entre la gente, ¿no? Yo vengo de un grupo social, pues, modesto y también con problemas como yo creo que mucha gente los tiene, ¿no? Y a veces es muy difícil salir adelante de verdad. Así que a mí me preocupan mucho todas esas personas porque sé lo que se siente vivir en violencia, sé lo que se siente vivir sin dinero, sé lo que se siente cuando nadie cree en ti. Entonces, cuando yo empecé a escribir estos temas y después te conocí, y luego de saber tu trayectoria, la verdad es que yo creo que no es nada fácil, mi querida Silvia. Pero antes de que entremos en materia, yo quisiera que me platicaras un poco de ti, de dónde eres, eh, tu niñez, porque debes tener una capacidad impresionante de resiliencia y de resistencia también. Qué primo. Mira, yo soy de Guadalajara, Jalisco. Allá nací, pero en realidad desde los 19 años salí de mi tierra natal y anduve como el pilón Everready. Ay, ya hice un comercial, ¿verdad? ¿Está bien? No te Bueno, preocupes. anduve de un lado para otro, viví en Tijuana, en San Diego, en Monclova, Coahuila, hasta que paré aquí en Ciudad Juárez, hace 32 años. Y bueno, de mi infancia tengo muy buenos recuerdos de Guadalajara. Soy hija de un padre alcohólico. Entonces, quienes saben lo que es vivir con un papá alcohólico saben del sufrimiento de mi papá y del sufrimiento de la familia. Entonces, a mí me costaba mucho dividirme, me sentía dividida, porque por un lado mi papá era amoroso, cariñoso conmigo, tomara o no tomara, un gran padre que se ponía a dibujar conmigo y me cantaba. Y por el otro lado era un hombre violento con mi mamá, celoso, paranoico, más en sus crisis de alcoholismo. Entonces así crecí en Guadalajara y así viví muchos años de mi vida hasta que me casé con una persona de la Ciudad de México, un chilango. Me Ok. fui a vivir a México, allá a Coyoacán. Allá nació mi primera hija y luego nacieron dos hijos en Monclova, Coahuila, hasta que terminamos aquí, mis tres hijos y yo en Ciudad Juárez. Mira, interesantísimo. Pero cuando dices terminamos aquí mis hijos y yo, eso significa que hubo entonces una separación, ¿no? Sí, sí, ya me vine yo con mis hijos y el padre de mis hijos se quedó en California. Posteriormente se vino aquí cuando se
incapacitó de su trabajo. Pero en aquel entonces pues llegué yo con mis 3 hijos y mi mamá vino a vivir con nosotros porque pues quería apoyarme en ese momento y estuvo mucho tiempo con nosotros, de hecho, hasta que falleció. Mira, qué interesante. Pero al final son tantas las cosas que pasa uno por la vida que a veces pues no sabemos por dónde. Y el hecho de que tú, por ejemplo, cuando veo en las actividades que realizas, das atención a familia, a parejas, a niños, adolescentes, adultos, y tienes talleres de duelo, de sanación, desarrollo humano. O sea, todo eso de verdad es un gran trabajo, ¿no? De verdad te lo digo porque pues yo comencé dando pláticas en las escuelas con todas mis teorías y demás, y es muy difícil hacer ese trabajo y sobre todo eh, incidir en la familia, porque pues obviamente la gente no quiere hablar de estos temas. Y yo me daba cuenta porque desarrollé una estrategia en mis clases en la universidad, en donde yo contaba una historia. O sea, yo veía a algunos de los estudiantes, chicos o chicas, que iban en un estado de ánimo un poco extraño y yo sabía que algo les estaba pasando en su espíritu, ¿no? Y entonces yo empezaba a contar una historia resiliente y ahí yo me daba cuenta cuando levantaban la vista y empezaban a poner más atención. Y es una estrategia que siempre he usado, ¿no? Pero es muy difícil incidir realmente en una persona que tiene estos problemas, primero porque obviamente no lo quieren hablar, se oculta mucho, ¿no, Silvia? Tú que tienes tanta experiencia en esto, ¿cómo logras descubrir y luego Pues llegarle a es la que, gente? mira, déjame, ahorita que te escuchaba, pensaba en todo lo que estabas diciendo y me venían a la mente muchas ideas y muchos recuerdos. Alguna vez conocí a unos expertos en sanación interior, psicólogos y teólogos, que en una de esas conferencias nos hablaron de que detrás de cada herida hay un don, hay un regalo. Entonces, volviendo a mi historia, detrás de la herida de ser hija de un padre alcohólico que sufría mucho y que hacía sufrir mucho a su familia, a los que amaba, nacieron en mí esta necesidad de promover la sanación interior. Primero, capacitándonos y después ofreciendo talleres de sanación interior. Así es como empezó todo esto, que ahora es una asociación civil y que primero fue una escuela de espiritualidad y sanación interior. Entonces, detrás de esa herida nace esto. ¿Cómo nace? Por una invitación y por una inquietud. Una vez que comencé este proceso de sanación, que fue a través de la comprensión, yo quería compartirlo con las personas, Mago. Igual que tú, que compartes tu magia y tu vida y tu sabiduría. Yo quería compartirlo y la mejor manera que encontré, que creo que Dios puso en mi camino, fue a través de los talleres de sanación interior, en donde yo me volví a encontrar con parte de mi historia y volví a sanar y a resignificar aquella etapa de mi vida y donde las personas que acudían a los talleres encontraban consuelo unos con otros. Y así comenzó la historia y fue a través de talleres de sanación interior. Qué bonito, de verdad, qué bonito. Y me gustaría saber también cómo empezaste a dar a conocer esto, porque en mi caso personal, yo me iba de a gratis a las escuelas, hacía talleres gratuitos. Y aunque un día dije, bueno, está bien hacer esto, pero al mismo tiempo también necesito vivir y ganar dinero, porque si no, ¿de dónde, no? Entonces, pues ya empecé a pedirle a las escuelas, oigan, pues cooperen con algo, ¿no? Porque no es fácil estar viniendo de a gratis. Y recuerdo que un día en algún municipio de mi estado de Morelos, un señor se me acercó y me dijo, oiga, ¿y dónde puedo conseguir sus apuntes, no? ¿No tiene algún libro publicado? Y yo le dije, no tengo. Pues todo es material que yo mismo he notado y lo he notado, lo he escrito porque yo he vivido esas cosas, ¿no? Entonces, no, pero de ahí me quedó una idea que fue la de un día que estaba yo
con mis amigos o con alguien, que obviamente no estaba solo. Aquí hay algunos restaurantes que tienen unos estantes con libros mientras estás esperando para pagar en la caja. Y tomé yo esos libros y empecé a anotar las direcciones de las editoriales. Y así mandé mis escritos y así empezó la aventura de escribir. Yo pensé que nadie me iba a llamar, pero obviamente me llamaron dos editoriales y bueno, surgieron dos libros, ¿no? Que creo que ahora que ya entendí cómo funciona la cosa, pues hay que seguir trabajando. Pero ¿cómo hiciste tú Así es. para hacer llegar toda esta sabiduría, estos conocimientos, sobre todo en un estado, y fíjate que lo he estudiado, eh, todos los estados fronterizos tienen una problemática completamente diferente a la de otros estados. Y ya hablaremos un poquito de eso. Pero ¿cómo hiciste para incidir, para llegarle a la gente? Mira, en mi caso comencé a nivel parroquial. Yo todavía era comerciante, tenía joyería. Ujú. Entonces, en las tardes yo iba a una parroquia, una comunidad parroquial muy grande a ofrecer los talleres de sanación de manera gratuita, pero tenía resuelta de alguna manera mi situación económica. Entonces, surge otra herida en mi vida. Mi hermana mayor Lupita, somos 3 mujeres y 4 hombres. Mi hermana Lupita fue diagnosticada con cáncer terminal. Y mi otra hermana, que es Marisol, que también conoces, que ella es psicoterapeuta, estaba tomando una especialidad en logoterapia y conoció a una maestra tanatóloga, Alicia Ponce. Y entonces me habló y me dijo, oye, tenemos que hacer algo de tanatología. Yo con todos mis recursos me siento impotente para acompañar a Lupita. Y yo ya había hecho algo cuando trabajé un tiempo en el DIF municipal con José Manuel Manzano. Lo trajimos aquí, un tanatólogo reconocido en la Ciudad de México. Entonces sabía más o menos lo que era la tanatología y también sabía de la necesidad que tenía Ciudad Juárez de la tanatología. Muchos duelos y duelos violentos y complicados. Entonces comenzamos el primer diplomado, el día de hoy llevamos 17, estamos por abrir el número 18, con la intención de capacitarnos y capacitar a la comunidad para que pudieran acompañar en sus procesos de duelo a tantas personas, porque en aquella época Juárez vivía una violencia extrema. Algún día un maestro de la Ibero me dijo, ustedes son sobrevivientes. Dije, ah, caray, ese término no me lo imaginaba. Son sobrevivientes de la guerra del narcotráfico, efectivamente. Además de que es frontera, aquí está la guerra del narcotráfico y nosotros en medio. Entonces hay muchas personas inocentes que han muerto. 2009 y 2008 fuimos declarada la ciudad más violenta del mundo. Y aquí estábamos todos trabajando y haciendo lo que nos correspondía, aunque pasábamos por la avenida y veíamos los listones amarillos, las personas tiradas en charcos de sangre, las ambulancias y la confusión. Entonces comenzamos los talleres de duelo. Atendimos en muchas comunidades muy lejanas al centro de Ciudad Juárez, donde había mucho dolor y yo me llegué a cuestionar, ¿cómo tanto dolor y qué podemos hacer nosotros con un tallercito? Pues lo que descubrí es que no éramos nosotros, es que cuando la comunidad se reúne y se acompañan y se consuelan, sucede tu magia. Así es. Hay magia que yo le llamo Espíritu Santo. Sí, claro. Unos se consuelan a otros y encuentran las respuestas que necesitaban. Y dimos muchísimos talleres de duelo, muchos desde Fragedis. Aquí hay una zona del Valle de Ciudad Juárez que le llaman ahora el Valle de la Muerte, por tantas muertes que ha habido ahí y por la guerra del narcotráfico, vuelvo a insistir. Y entonces íbamos desde Pragedis hasta Villa Humada y a las colonias más remotas, lo que llaman ahora zonas de atención prioritaria, zonas violentas, donde la misma comunidad nos cuidaba para entrar al centro comunitario, nos cuidaba para salir de él.
Y entonces ahí nos encontramos con todo tipo de historias. Madres llorando por sus hijos, esposas por sus esposos, hijos por sus padres, porque comenzaron a matar al padre y a la madre, incluso a los hijos. Entonces había muchas historias de dolor. Y así pequeñitas, pequeñitas como nos sentíamos este grupo de personas, éramos 17 voluntarios para atender todo Ciudad Juárez, imagínate, no era posible. Qué duro. Entonces íbamos, ofrecíamos los talleres y la gente salía consolada. A lo mejor no resolvían el duelo, pero sí lo disolvían, porque se daban cuenta que no eran los únicos. Y a veces el dolor nos victimiza, primo, lo digo por mí. Entonces, al sentirse víctima de la violencia, entonces, pues no podemos salir de ese círculo vicioso de la víctima, el victimario, el depredador. Y entonces, pues es muy difícil continuar con una calidad de vida. Lo que pasaba era que encontraban respuestas las personas de manera milagrosa, mágica, unos a otros. Al darte cuenta que no eras tú el único. Yo recuerdo, fíjate, en uno de los primeros talleres que ofrecimos, había una persona que iba por duelo por suicidio, su hija adolescente en un arranque, como es común en la adolescencia, se había ahorcado. Pero había una maestra que iba por el duelo de su esposo y que le había resultado muy difícil identificar el cuerpo y los hijos la llevaban para que lo reconociera y decía que no era él. Y había otra persona que no encontraba a su ser querido. Y al final del taller, así como mágicamente, voy a hablar en tus términos, milagrosamente, la persona que se había suicidado su hija decía, bueno, cuando menos tengo el cuerpo de mi hija para enterrarlo. La Claro, persona que no tenía el cuerpo decía, cuando menos mi hijo no se ahorcó, no se quitó la vida. Y claro. la persona que no reconocía al esposo, que finalmente lo reconoció, decía, cuando menos tuve el cuerpo, no se quitó la vida, sino que lo mataron, porque como se decía aquí en el lenguaje de la violencia, estaba en el lugar equivocado. Ujú. Así fue como comenzó todo con el área de tanatología y éramos un grupo parroquial atendiendo a una gran comunidad con mucho dolor. Y lo que pasó es que una fundación se acercó a nosotros y nos ofreció recursos, pero que era necesario constituirnos legalmente como asociación civil y fue como dimos ese paso. Y ahora somos una ACE desde hace 14 años. Válgame Dios. La verdad es que son historias muy difíciles. Cuando uno ve una plática de todas estas cosas, lo ve muy lejano en apariencia. Yo voy a contarte algo muy rápido que nos sucedió. Como tú sabes, estuve becado en China y en ese tiempo también tuvimos problemas graves por nuevamente esos ataques de Israel contra Palestina, que no los entendíamos. Yo tenía 20 años y por primera vez nos hermanamos, como tú dices, éramos una comunidad de estudiantes de diferentes países y pues había una chica que tenía un novio palestino y se empezó a hacer un grupo bien bonito en donde había otras amigas latinoamericanas también con novios palestinos. Y de repente cuando nos dicen ellas llorando que les ayudemos porque ellos se querían ir a la guerra, yo mismo les dije, oigan, pero estamos como estudiantes, ¿por qué no se quedan aquí? Por lo menos ustedes sálvense. Y el argumento de ellos era, no, no podemos hacer eso porque nuestras familias nos necesitan y tenemos que irnos. Entonces fue un dolor tan grande, fue la primera vez que yo sentí un dolor tan grande porque en realidad pues estaban muy cerquita de nosotros. Y la mayoría de la gente cuando ve esas guerras o esos problemas, la verdad es que ni nos interesa porque todo se oye muy lejano. Pero en este momento estamos viviendo la violencia tan terrible aquí en cualquier lado de México
que yo de verdad espero, pues sí, un milagro, ¿no? Pero ese milagro solamente lo podemos encontrar todos de manera organizada. En tu caso, por ejemplo, hablas de voluntarios y vuelvo yo a repetir, pero cuando necesitamos comer, cuando necesitamos vivir y cubrir nuestras propias necesidades, a veces es muy, muy difícil. Dices, entendí que eran como 17 voluntarios, ¿no? Y además ir a Sí, zonas, como cuando nacimos fue así, bueno, y además van a zonas, pero posteriormente, sí, pues con el espíritu de servicio y de querer compartir. Pero, primo, dimos el paso a constituirnos legalmente como AC para poder recibir recursos y tener un salario digno, ujú, porque era tanta la necesidad y éramos tan pocos que queríamos capacitar a más personas que se pudieran dedicar a esto. No nos alcanzaba la vida para ir a todos los lugares donde nos invitaban, donde había necesidad, donde había dolor. Juárez olía a muerte, a sangre, a miedo. Y aunque algunos, como tú lo mencionaste anteriormente, mientras no te llega, pues no te duele, algunos estaban así en ese plan, llegó el momento en que todos conocíamos a alguien cercano, familiar, vecino, amigo, compañero de estudios que había pasado por un episodio de violencia y una pérdida. Entonces comenzó a dolernos a todos el corazón. Ya no podíamos voltear la cara para otro lado. Y fue así como nace la asociación civil, posteriormente ofreciendo talleres de duelo en una secundaria aquí cerca del Monumento a Juárez, enfrente. Al estar atendiendo a los adolescentes, abrimos talleres de duelo para niños incluso, ujú. adultos y adolescentes. Nos dimos cuenta que muchos de esa comunidad, de esa escuela secundaria, muchos habían intentado quitarse la vida. Y entonces fue cuando contactamos al doctor Alejandro Águila Tejeda, que ya lo tuviste tú aquí en tu programa. Ujú, Y entonces él, como es muy amable, muy educado, me comenzó a orientar y abrimos el área de prevención de suicidio en Ciudad Juárez. Organizamos foros, llevamos charlas de sentido de vida, conferencias sobre el suicidio y su manera de prevenirlo, porque cuando hablábamos nosotros de esto, fíjate lo que pasaba, primo. Yo comenzaba a hablar con funcionarios públicos, a decirles, es que el problema es latente. Muchos muchachos por la violencia se están queriendo quitar la vida, perdieron a sus padres o a su padre, han tenido que dejar la escuela para ponerse a trabajar porque el padre era el sustento de la familia, etcétera. La gente no me miraba de frente. Hablaba yo de suicidio y se volteaban. Pero cuando yo les preguntaba, ¿ustedes conocen a alguien que se suicidó o les dijeron que se querían suicidar? ¿O ustedes alguna vez pensaron suicidarse? Todos levantaban la mano. No bien, había una persona que no la levantara. Entonces comenzamos a trabajar todo el tema del suicidio con nuestro principal aliado, el INISAC, ujú, en aquellos tiempos y a tratar de darle sentido de vida a los muchachos porque nos preocupaba mucho esa situación. Los muchachos tienden a seguirse unos a otros y si alguien en una escuela se suicidaba, pues querían seguirlo los demás, sobre todo si eran del mismo grupo. Esa necesidad que tienen ellos de pertenencia los hace tomar decisiones equivocadas. Y entonces, pues esto se fue visibilizando ujú. porque no se veía. Era un tema que no se tocaba, el suicidio. Entonces comenzamos a trabajar una iniciativa de ley nacional que se convirtió finalmente en 2 reformas a la Ley de Educación y de Salud, queriendo atender a todas estas personas. Y fíjate que finalmente aquí en Ciudad Juárez terminamos de revisar una iniciativa local de prevención del suicidio. Esperamos el dictamen pasando el 2 de junio para que sea una realidad en nuestro estado y podamos atender más y mejor a las personas en riesgo suicida. Sobre todo prevenirlo, atenderlo y también entrar en la posvención. Mira, o sea, este es otro punto que quería tocar, pero antes me regreso.
cuando hablamos precisamente de que vemos algo muy lejano, ya no nos interesa, ¿no? O sea, yo veo que aquí cuando platico con la gente sobre lo que pasa en Palestina, Israel, pues no pasa nada porque está lejos. ¿Cómo podemos nosotros sensibilizar a la gente para que participe de manera activa en esto? Esa es la primera pregunta y luego me voy a ir a la otra que es también fundamental. ¿Cómo le hacemos? Mira, yo creo, ¿cómo le hacemos para sensibilizar a las personas? Yo creo que si nosotros promovemos la resiliencia, las personas se van a sensibilizar, primo. Porque cuando trabajas con las personas este tema, siempre hay heridas y dolor y oportunidad de sanar. Y una persona que reconoce su resiliencia a pesar del dolor que haya vivido o de la experiencia que haya tenido en su vida, va a sensibilizar a los otros, se contagia. Esto más que como enseñarlo es contagiarlo. A ese nivel se sensibiliza, a nivel de contagio. Qué interesante la palabra contagio, ¿y sí? Porque obviamente cuando uno cuenta lo propio, también la gente se anima a reconocer todo lo que está pasando. Y la otra parte es la cuestión precisamente de ese activismo, no solamente social, sino también político, mi querida Silvia. O sea, ustedes han participado en varias propuestas de ley que yo creo que ustedes se han convertido en punta de lanza realmente, no solamente para apoyar a la gente en necesidad, sino también para participar en la parte de políticas públicas, porque es muy importante y fundamental que se desarrollen para tener una comunidad que pueda vivir en armonía, en concordia y en búsqueda de la paz, ¿no? Así es. Fíjate, ahorita que te escuchaba hablar, recordaba a mi amiga. Tengo una amiga que es jueza aquí de un juzgado familiar, abogada como tú, con nivel de maestría. Y en alguna oportunidad, ella, también así como nos contagiamos, nos atraemos. Sí. Organizó un pequeño foro en el juzgado y llamó a varias asociaciones civiles. Ni siquiera recuerdo cómo dio con nosotros. Y nos sentó ahí, nos dejó hablar y nos explicó acerca de los divorcios contenciosos. Ella trabaja en un juzgado familiar. Y de cómo veía sufrir a los niños y cómo las parejas se hacían tanto daño durante el divorcio. Y al final yo recuerdo que me acerqué y le dije, maestra, ¿y qué podemos hacer nosotros como abogada? Me dijo, una iniciativa de ley. Y dije, ¿qué es eso? Y entonces se dio la tarea de formarme. Es mi gran amiga actualmente, 14 años de conocernos. Y, y hicimos una propuesta al Congreso de los Estados, buscamos diputados, uno nos escuchó y era una iniciativa de ley para divorcio contencioso que tiene que ver con una ley que existe en Estados Unidos, donde las parejas que se presentan con violencia a un divorcio, donde se está usando a los hijos y dañando a los hijos y donde ellos mismos se están dañando, primo. Entonces deben ser obligados a ir a un tratamiento psicoterapéutico para hacer la paz, ellos y sus hijos. Tú sabes, eres abogado, todo lo que hay detrás. Pero entonces era tal mi ignorancia, que la presentó el diputado, salió, me mandó un diario y me explicó y no le di seguimiento. Yo creía que con presentarla ahí entre todos y que dijeran, sí, es importante el tema, ya era una ley. Y no fue así, únicamente se presentó. Pero luego vinieron otras oportunidades, otros temas para trabajar iniciativas de ley. Y así como se iban presentando las necesidades, yo me reunía con mi amiga, la jueza, también he tenido reuniones con abogados expertos en estos temas para preparar las exposiciones de motivos, que es lo primero que te piden los diputados, una exposición de motivos. Y fue tocar puertas, tanto en el Congreso de la Unión como en el Congreso local.
Y gracias a Dios hemos tenido éxito, así como te platico de la de prevención del suicidio. Conseguimos una ley, una iniciativa de ley que sí fue aprobada y ya está trabajando, que se llama el Código Adam, que es para una iniciativa de cuidado a niños, niñas y adolescentes en espacios públicos. Esa sí ya también es una realidad. Ahí sí le dimos seguimiento y estuvimos terqueando y terqueando y terqueando hasta que salió. Y hace unos meses yo fui a un restaurante aquí, no creo que pueda decir el nombre, pero es cadena nacional. Y al entrar en el vidrio iba con mis nietos. Imagínate lo que sentí, que veo Código Adam ya implementado. Wow. Eso quiere decir que cuando una persona grita en el lugar Código Adam, se cierran las puertas del centro comercial, del restaurante, y se busca en los baños y en todos los rincones al niño o a la niña desaparecida, porque tienen minutos escasos las personas que se dedican a esto para robarlos. Claro. Entonces también esa fue una experiencia maravillosa y un trabajo como de, ¿qué te diré? Año y medio, 2 años, estar yendo al Congreso, tocando puertas, trabajarla. Esa ley la trabajó la maestra Patricia Martínez. Ella elaboró todo, nosotros nada más tocamos puertas y fuimos, echamos porras, estuvimos tratando de crear conciencia y sensibilizar en el Congreso, porque a veces sucede que como son diferentes partidos, si algún partido de la oposición presenta una iniciativa, pues no se toma en cuenta. Y entonces deja de importar las personas para importar el poder, querido primo. Sí. Y es cuando no se consiguen las cosas. En esta ocasión todos fueron sensibles a los niños y se pudo llevar a cabo esta iniciativa de ley del Código Adam. Sí, ese es el gran problema precisamente de los políticos, ¿no? Que cada quien busca llevar agua a su molino y lo importante es la sociedad. Eso es algo en lo que tenemos que trabajar, porque lo manifesté en mi último artículo también, que siempre estoy yo duro y dale con esto. Tenemos que preocuparnos por la sociedad y no por los partidos. La gente que llega solamente para tener poder y para poder ganar, por decir lo amablemente, más dinero, la verdad es que esa gente no nos conviene. Y nosotros como ciudadanos tenemos ese poder ciudadano para empujar y que la gente vea que se trata precisamente de algo en beneficio de la sociedad. Yo recuerdo que en alguna ocasión me invitaron a dar una plática virtual para Rodmenas, me parece. Todavía estábamos en la pandemia. Sí, yo te invité Sí, también, sí, claro, pues tú eres la que me de la dijo. red de salud mental. Claro que sí. Correcto, correcto. Entonces, desde ahí yo también quedé tocado. ¿Por qué? Porque si es cierto, tienes un carnet de salud que te dan, en donde te pueden atender de cuestiones, si tengo yo la presión alta, si tengo diabetes, si tengo no sé qué, pero sí se está olvidando. Biológicas. Sí, biológicas, pero se está olvidando la parte espiritual, emocional, mental, psicológica, como le quieran llamar, y pues ve todo lo que nos pasó durante la pandemia, ¿no? Se dio hasta más violencia porque Uy, sí. en las mismas parejas que ya tenían problemas, imagínate estar aisladas, ellos en el mismo lugar y con una serie de Se problemas. incrementaron mucho los divorcios, primo, aquí muchísimo. Se incrementaron porque no sabíamos convivir. Entonces ahora estar encerrados ahí todo el día con los miedos al contagio, con experiencias cercanas de personas que morían o estaban en el hospital en situaciones críticas de salud, eso incrementó muchísimo los divorcios en Ciudad Juárez. Sí, yo creo que fue en todo el país, la Qué verdad, triste, ¿verdad? Que no sepamos convivir fuera del fin de semana las familias, por ejemplo. así es. La verdad es que Yo creo, primo, Dime, dime. no, yo creo que lo que nos falta es humanizarnos. Si tú te puedes imaginar a los servidores públicos, ya sea congresistas, diputados, senadores, maestros, quien sea, humanizados, ¿cómo seríamos? Completamente diferente. Entonces, es una ardua tarea la que tenemos pendiente en nuestro país.
necesitamos humanizarnos en todos los aspectos, Bueno, porque no hay congruencia, porque la empatía es falsa, porque hay simulación, porque los factores de la resiliencia no se respetan y no hay honestidad gubernamental, hay autoritarismo, hay malinchismo, hay fatalismo. Y la resiliencia nos ofrece los factores de protección de la comunidad, como la solidaridad, así es, la autoestima colectiva, la identidad cultural, el buen gobierno. así es. Entonces, hay mucho trabajo de por medio, pero mira, tú tienes la oportunidad porque eres bueno para escribir. Pienso que a través de tus libros puedes dar el mensaje, a través de las conferencias, y qué bueno, y te felicito por este programa. Espero que lo vean muchas personas. Vas a ver que Y sí. que así como cuando te vemos a ti y te escuchamos, nos demos cuenta que todos podemos aportar algo, algo para que México sea un mejor país y podamos mostrar un rostro humano los mexicanos, porque nos estamos deshumanizando. No hablo solo de las personas que están en el narcotráfico o las personas corruptas. Estoy hablando de cualquier ser humano, un médico, una enfermera, un maestro, un ingeniero. Todos debemos volver a ser humanos, a sentirnos humanos, es decir, a sentirnos hermanos uno del otro. Lo que te duele, me duele. Lo que te afecta, me va a afectar a mí tarde que temprano. Así es. Con esa conciencia creo que podemos cambiar. Podemos cambiar nuestro entorno y, por supuesto, nuestro país. Ese es mi sueño. Y pienso que todo lo que pueda hacer yo, gracias a Dios, puede dejar un mejor país para mis nietos. Siempre estoy pensando ahora en ellos. Ya mis hijos están más grandes, pero en ellos digo, si hago esto, puede mejorar algo para lo que viene para mis nietos, pues sí lo hago, y aunque me lleve mucho tiempo y muchos meses y estar de terca y tocando puertas y haciendo esto y lo otro, mientras me pueda mover y Dios me conceda la gracia de la fortaleza física y mental, aquí estoy. Ay, mi querida Silvia, creo que todos queremos un mundo mejor para todos los nuestros. Y cuando hablo de los nuestros, de verdad no solamente son nuestros hijos y nuestros nietos, es toda nuestra comunidad, ¿no? Entonces, creo yo que ese es un deseo muy grande de la gran mayoría de la gente, pero que no se atreven ni a decir ni a buscar soluciones. Y solamente hay algunos locos como tú, como yo, y gente que cree que sí podemos tener una mejor comunidad. Y por esa razón, de todo lo que hemos platicado ahorita, cuando hablábamos de los divorcios contenciosos y demás, que debe de ser obligatorio tener una terapia, pienso lo mismo. Bueno, tú sabes, también yo soy mediador aquí en el estado de Morelos y bueno, pues es muy difícil realmente empezar algo porque el estado de Morelos, nuestro estado y el estado de Guerrero son los últimos en implementar la mediación como una forma de solución pacífica ante un conflicto. Y Ujú. estamos atrás de muchos estados que están muy avanzados. Seguramente ustedes en Chihuahua están muy avanzados porque justamente yo veo lo que hay en otros países como Australia, en donde no solamente se llega a un acuerdo para terminar este asunto de no poder vivir de manera conjunta, pero hay un seguimiento tanto para la esposa o la exesposa, el exesposo y los hijos, precisamente para que no haya una cuestión terrible a nivel sentimental, ¿no? Que dentro de lo que cabe haya una posibilidad de que la vida siga llevándose de una manera decorosa, digna y en paz. Todo esto entonces ya lo tienen en Chihuahua. Mediación y justicia restaurativa. Nosotros hemos hecho algunas prácticas restaurativas de familia, muy poquitas, pero con mucho éxito, gracias a Dios. Nos capacitamos con el Instituto Latinoamericano de Prácticas de Justicia Restaurativa de Perú, con la maestra Marisol Sánchez, no sé si la conoces, No, no la de conozco. Oaxaca.
Ella ha capacitado a jueces magistrados por todo el país con USAID. Es experta y algún día me habló de las prácticas restaurativas y entonces entramos al tema. Claro, claro. Y efectivamente hay estados que están muy avanzados en esto. Nosotros apenas vamos a cumplir 5 años con la mediación. Estamos en pañales, pero podemos nosotros eh, adoptar todas aquellas prácticas que han sido positivas en otros estados, ¿no? Pero nos falta mucho todavía. Y me gustó esta cuestión que acabas de mencionar. Algo vamos a tener que hacer aquí en Morelos para esos divorcios contenciosos en los que sea una obligación por parte de las partes que están en esta situación jurídica que tengan este tipo de ayuda, ¿no? Pero me voy a regresar un poco a la cuestión mental otra vez, mi querida Silvia. Ay, yo digo que han cambiado muchas cosas. Creo yo, me acuerdo mucho de antes de que llegáramos al milenio, al nuevo milenio, con canciones de Miguel Ríos, que en ese tiempo hablaba de la generación año 2000, eh, y hablaba de que, bueno, pues todo va a ser un caos si no ponemos algo de nosotros mismos, ¿no? Pero también me acuerdo que leía algunos libros en donde decían que una de las principales, o tal vez la enfermedad principal para el nuevo siglo, iba a ser la depresión. ¿Qué opinas de esto, querida Silvia? Eso lo declaró la Organización Mundial de la Salud, que la enfermedad de este siglo y la primera causa de discapacidad iba a ser la depresión, y ya lo estamos viendo, y se agudizó con el COVID-19. O sea, Sí. hoy en día hay muchísimas personas. Mira, por un lado me da gusto que las personas comiencen a buscar su salud mental, porque el tema era una estigmatización. O sea, las personas decían, no estoy loco para ir con el psicólogo o con el psiquiatra. Y ahora se ha abierto un horizonte. Cuando nosotros comenzamos como asociación civil, eran pocos los terapeutas y eran pocos las personas que trabajaban la salud mental. Hoy en día muchísima gente está trabajando la salud mental. Hay una gran apertura de las personas, porque si te duele a ti la muela, vas con el dentista. Se te pone el carro, así buscas el mecánico, pero se te depone tu mente, tus pensamientos, tus recuerdos, tu memoria, tu corazón, y no vas a buscar ayuda. Y ahora aquí en Ciudad Juárez creo que sí estamos teniendo éxito desde la red, desde Rodmenas, donde somos ya 50 miembros promoviendo la salud mental en Ciudad Juárez, y cada vez se acercan más personas. Ya hay mucha gente que trae a sus niños a atenderse. Hay especialistas en diferentes terapias, y entonces hay mucha gente que se está viendo beneficiada y que recupera su calidad de vida, porque el plan de Dios es que seamos felices, no que no tengamos problemas, porque luego no entendemos, sino que seamos felices, y la salud mental es una parte muy importante del ser humano. Sí. ¿Crees que la gente es más egoísta ahora que antes o más am, centralista hacia sí mismo? Yo pienso que todas llamadas de socorro. Lo decías tú al principio de tu programa, Mau. Decías que los seres humanos somos buenos, de alguna manera lo dijiste, Ujú. pero estamos enfermos. Entonces, esas actitudes negativas de egoísmo, de falta de generosidad, de, de deshumanización, provienen de nuestras heridas. Por eso es tan importante la salud mental. La salud mental nos proporciona ese espacio para sanar aquello que nos deja inseguros, que no nos permite relacionarnos sanamente, que nos causa miedo, coraje, culpa, ansiedad, depresión. Detrás de todas esas palabras hay heridas. Entonces, sanando las heridas podemos tener mejor calidad de vida y ser más humanos, porque nos deshumaniza el dolor.
Cuando no es atendido el dolor, las personas se deshumanizan. Si no, ¿cómo te imaginas una persona violenta? ¿Qué pensamientos puede tener una persona violenta? ¿Qué sentimientos tiene una persona violenta? Yo imagino que tiene odio, rencor, coraje, ansiedad. ¿Qué hay detrás de los mecanismos de autodestrucción del ser humano como las adicciones o el suicidio? Dolor, soledad, miedo. Tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos y es algo muy difícil, muy, muy difícil. Y yo creo que aun cuando lo intentemos, todavía seguiremos cargando algunas cosillas por allí, ¿no? Hace mucho tiempo di una plática, hace muchos años, en donde al final se me acercó un señor y me dijo, quiero decirle algunas cosas porque me llegaron mucho. Y cuando usted estaba platicando acerca de las cosas que vivió, pues yo me vi reflejado en usted, pero yo no aceptaba nada de eso. Y yo cuando era niño era bolero, entonces llevaba mi cajón para bolear los zapatos de la gente y yo tenía un maltrato muy fuerte por parte de mi padre. Y después de esta plática me di cuenta que sigo cargando ese cajón de bolero, pero ya no es de ese tamaño cuando yo era niño, sino que está gigantesco y que todavía lo llevo cargando, ¿no? Y yo creo que a pesar, nadie puede decir que es perfecto, ¿no? Yo he pasado mis propias tormentas, tú has pasado tus propias tormentas y al final tenemos que decidir si queremos vivir en paz y también sabemos en realidad en lo profundo de nuestro corazón que sí podemos vivir en paz, pero obviamente tiene que haber un rompimiento. ¿Qué opinas de este pensamiento, Silvia? Estoy de acuerdo contigo. Creo que hay que soltar ese pasado doloroso y que los procesos psicoterapéuticos nos ayudan para eso. Y al soltar ese proceso doloroso ya no tenemos necesidad de proyectar nuestras violencias internas. Sí, Al dejar de proyectar nuestras violencias internas, somos mejores personas. sí, estoy de acuerdo. Mira, fíjate, me estoy acordando de Miguel. Hace años, antes de que viniera el Papa Francisco aquí a Ciudad Juárez, nosotros ofrecíamos talleres en el Cerezo. Comenzamos primero una época con talleres de sanación interior y después dábamos duelo por la pérdida de la libertad, dábamos resiliencia, por supuesto, y dábamos las escuelas de perdón y reconciliación. Y yo iba, al principio empecé con muchas ganas, luego se me atoró el tren con tanta responsabilidad en CEFIC y dejé de ir, pero fui a despedirme del grupo. Y un señor llamado Miguel, recuerdo que me dijo, oiga señora, ¿y qué va a hacer? Le dije, es que tengo que ofrecer ahorita, estoy organizando unas conferencias o unas jornadas o unos talleres. Lo me dijo, oiga, ¿y puede llevar un mensaje? Le dije, sí, Miguel, tú dime. Me dijo, dígale a todas las personas que están afuera que la cárcel no es un lugar, que la cárcel es no sentirse amado, que Wow. quizá ellos están afuera, pero viven más encarcelados que yo. ¿Qué dice eso, Miguel? Ay, Dios, pues no se me olvidaba. Y decía, sí, ¿cuántos estamos fuera y vivimos presos de un pasado, de una culpa, de miedos, de abusos, de adicciones, y estamos fuera de la cárcel? Pero adentro de otra Entonces, cárcel. la cárcel es no tener paz en el corazón, es vivir esclavizados al dolor. Y bueno, pues tenemos la oportunidad, tanto los que están dentro como los que estamos fuera, de trabajar todas esas heridas y recuperar la paz para poder vivir en paz, Sí, sí, como sí. Dios quiere. Sí, pero también esto es muy difícil de realizarlo porque todavía tenemos autoritarismo en en este país nuestro y en estas comunidades nuestras.
en donde cuando tú hablas con la verdad o quieres hacer las cosas de una manera justa, se espantan porque sienten que se van a quedar sin poder esas personas y quieren ejercer todavía más poder y autoritarismo, de tal suerte que hasta te quedas sin el trabajo, ¿no? Te quedas sin poder hacer las cosas. O sea, yo hablo desde mi perspectiva, porque así me ha Ujú. sucedido, ¿no? Cuando Sí, nacieron, porque eres abogado y te mueves en el ámbito de las leyes y de la justicia. sí, Pero mira, primo, yo creo que el que hace lo que puede, hace lo que debe. Y cada uno desde donde estamos, como padres, madres, maestros, profesionales, abuelitas y abuelitos, podemos poner nuestra parte. Nosotros construimos este mundo violento. sí, Podemos deconstruir un sí, mundo de paz y vamos a transmitir lo que llevamos dentro. Y esta violencia que explotó es una violencia interna. Fueron años de estar guardando el odio, el rencor, la venganza, los miedos. de Y a la acuerdo, hora que salieron, estamos destruyéndonos unos a otros. así es. Entonces tenemos la oportunidad yo creo que estas nuevas generaciones, cuando observo a mis nietos y los veo tan inteligentes, tan tecnológicos, tan sensibles, que digo, hay esperanza. El, mira, un día iba a llevar a dos de mis nietos grandes. Los sábados de tita eran llevarlos a desayunar y a comprar algo a la papelería, que les gusta pintar y dibujar. Y no salían y yo estaba fuera de la casa y luego ya salieron y les dije, ¿qué pasó? ¿Por qué se tardaron? Me dice Juan Pablo, mi nieto, dice, es que estábamos peleando. Dije, ¿cómo que se estaban peleando? Sí, por una gorra. Mm, Uno quería traerla y el otro la quería, son casi de la edad. Y le dije, ¿por qué se estaban peleando? Dijo, a ver, ¿qué pasó? Nos faltó dialogar, Tita. Nos pena, faltó dialogar. Y tenían entonces, yo creo, 9 años y 8. Dije, ese vocabulario yo no lo tenía a esa edad. Esa conciencia tampoco la tenía. sí, Entonces, ahora mis nietos son mis maestros y creo que pueden ser mejor generación que la que fuimos nosotros, sí, pero hay que tratarlos con amor y dejarlos crecer. Y sí. sobre todo, creo yo que la clave ahorita sería darles buen ejemplo y poner límites a estas generaciones. Con eso estamos contribuyendo a su desarrollo humano, por supuesto, y a su crecimiento. Entonces, pueden ser mucho mejor que nosotros y crear un mejor México. Yo sí creo en ellos. Yo también pienso que sí se puede y tenemos que hacer nuestra luchita aquí y ahora. Y fíjate que hay algo que me ha llamado la atención. Te prometo que voy a tomar algún taller sobre esto que te voy a decir ahora, porque también están ofreciendo estos talleres sobre el perdón. Y uno dice, ah, caramba, a ver, el perdón, ¿a quién o por qué y qué, no? ¿Cómo funcionan estos talleres, Silvia? Mira, nosotros somos una sede de la Fundación para la Reconciliación México. Los talleres de perdón y reconciliación nacen en Harvard y en Cambridge. El doctor Leonel Narváez Gómez hace una tesis doctoral con el tema de perdón y reconciliación, el perdón como virtud política. Tú Ujú. conoces a Ana Haren. Sí. Entonces, forma estos talleres. Primero él era misionero en África y entonces era mediador igual que tú entre las tribus que se querían matar y peleaban el agua y los animalitos y todo lo que se veía ahí. Entonces, él reconoce que el perdón se ha limitado a, a la iglesia o a la religión. Es decir, Dios que me perdona o yo que le pido perdón a Dios, una relación vertical Ujú. cuando hay una relación horizontal hacia los hermanos. Entonces, el círculo virtuoso del perdón es perdonarme a mí mismo, pedir perdón y perdonar a los que me ofenden. Y lo más difícil es perdonarnos a nosotros mismos. Claro. Entonces, estas escuelas de perdón y reconciliación ofrecen este proceso.
que va desde reconocer qué es la violencia, la manera en que yo la ejerzo, yo, Silvia, Sí, sí. cómo ejerzo la violencia y desde ahí comenzar a mirar con ojos nuevos, trabajar una ofensa y cambiar la narrativa. Esa es la parte del perdón. Uf, La reconciliación ya es otra cosa, la reconciliación ya no depende de mí. El perdón es un regalo que yo me doy a mí. No se trata de que lo merezca o no lo merezca la otra persona. Yo me lo merezco para liberarme del rencor, del odio, de la venganza. Pero ya la reconciliación depende de dos. Y yo trabajo tres tipos de reconciliación en las espere. La reconciliación de coexistencia, donde en un caso extremo, por ejemplo, a un violador se le puede perdonar, sí, pero la reconciliación ya no vuelve a tener una relación con la persona, sino que él allá y yo acá. Pero hay otro tipo de reconciliación que es la reconciliación de convivencia, donde una pareja de divorciados por los hijos van a convivir toda la vida. así es. Entonces se reconcilian con este tipo de reconciliación, de convivencia. Ujú. Y la de comunión, donde una pareja, una madre con su hijo, dos hermanos se reconcilian y vuelven a estar unidos. Y a veces, dice mi querido amigo el padre Ricardo Lapuente, de 93 años, un sacerdote jesuita lleno de luz, dice que el perdón es la oportunidad de una nueva relación. Qué bonito. Sí, Entonces, en este caso, cuando hay un lazo de este tipo, pues el perdón me da la oportunidad de una nueva relación y puede ser mejor que la de antes. Entonces, es tan importante promover el perdón y la reconciliación. Y esto forma parte de la educación para la paz, primo. Oye, escribe acerca de esto, haz una nota, porque yo te leo, ¿eh? A veces ando gracias. como siempre toda carrereada y nada más te pongo, otra vez alcanzo a ponerte, porque además escribo con un dedo, Ok, pero creo que es necesario promover el perdón y la reconciliación, porque dice Demus Tutu, un, un premio Nobel de la Paz, sin perdón no hay futuro. muy cierto. Claro, muy ¿Y qué cierto. decía Madre Teresa Calcuta? Premio Nobel de la Paz. El fruto del perdón es la paz. Sí, ¿Queremos vivir en paz? Debemos aprender a vivir este círculo virtuoso del perdón. y la, Constantemente vamos a ser ofendidos o vamos a ofender consciente o inconscientemente. Es necesario que el perdón se convierta en una manera de vivir. sí, Es tiene, un proceso, es una decisión, pero es una manera de vivir. ¿A dónde te va a llevar? A la paz. seguro, seguro. Y El odio, el rencor, la venganza, el miedo, ¿a dónde te van a llevar? A la guerra interna. así es, así es. De hecho, también dijiste una palabra por ahí en un momento dado que es la narrativa, el cuento que nos contamos todos nosotros para justificarnos de lo que hacemos. Y Así es. te prometo que voy a buscar material y espero que tú también me ayudes. Hay en línea, hay talleres en línea. Solamente busca Fundación para la Reconciliación México y hay talleres en línea y lo puedes vivir. Ok, No sé si haya sede ahí en Morelos, pero tómalo porque a mí me cambió la vida. ok, no, 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 está bien, lo voy a hacer además para mí, pero para poder escribir también un artículo sobre el tema, que es verdad, nunca he tocado el tema del perdón y la reconciliación como elementos fundamentales también para llegar a la cultura de paz. Ay, Silvia, Exactamente. Y es- es una virtud política el perdón. así es. Desde la política, desde tu ambiente como abogado y desde Sí. las leyes, debe de promoverse el perdón y la reconciliación. Te prometo que voy a buscar material y bueno, es tiempo de despedirnos y quisiera pedirte em, alguna reflexión o algún consejo para la gente que nos está viendo, porque la idea está que se queden con algo para pensar. ¿Qué es lo que tú le dejarías a la gente después de esta conversación? Mira, lo que yo haría es una invitación a revisar su salud mental.
Sería eso. O sea, ¿qué pensamientos tengo durante el día? ¿Qué sentimientos me provocan los pensamientos y qué sensaciones? ¿Qué deseos y hacia dónde me llevan? De esta manera tan sencilla que es un proceso de discernimiento espiritual, por supuesto, me llegan a darme cuenta de cómo estoy viviendo y cómo quiero vivir. Y pues sobre todo que les deseo mucha paz en sus corazones y que tengas mucho éxito con tu programa y te voy a seguir viendo, te voy a seguir, porque siempre aprendo mucho de ti, querido primo Blas Tan. Yo Gracias también, yo por todo. también. Yo también aprendo mucho de ti, mi querida Silvia, y espero que haya alguna oportunidad para encontrarnos de manera personal. Y mientras tanto, sigamos con esta idea del perdón, la reconciliación, la narrativa que tenemos y buscar una salud mental que nos permita vivir en paz, en armonía y en concordia. Así que bueno, pues muchas Así es. gracias, amigas, Muchas amigos. gracias a ti, querido. Te abrazo desde aquí con mi corazón. Mucho éxito, que sigas siendo feliz y que sigas compartiendo todo lo que Dios te ha dado en tus publicaciones, en tus conferencias y en todo lo que haces por nuestro querido país. Que Dios te bendiga, primo. Igualmente, pues hasta luego a todos y a todas. Nos vemos a la próxima en Hoy por Ti, un espacio de sabiduría y resiliencia para ti. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, Silvia, por tu compañía y por tus palabras. Hasta luego.